de la realidad de Dios, sino que disfrutamos de la verdad de Dios y de la realidad de Dios en el tiempo presente. Damos un saludo a cada uno de los que se están ya allí conectando, que están ya listos para este tiempo que estamos iniciando. Entonces, mis amados, prepárense, tome ya su cuaderno, tome ya su lápiz y vamos a compartir hoy la palabra. Damos un poquito de tiempo mientras los amados se van conectando, se van allí ubicando. Ya se están conectando mis hermanos. Saludos a cada uno de los bendecidos. Saludos a cada uno de los amigos que por las redes sociales, en este caso por Facebook, se pueden conectar y podemos juntos compartir la palabra de Dios. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Es un privilegio también disfrutarla. Es un privilegio también poderla comprender y poderla, sobre todo, asimilar como una comida, como un alimento. Yo siempre digo esto, como un alimento que nutre nuestra vida espiritual, que nos sustenta desde lo que Cristo hizo. Y realmente, mis amados, es un gozo poderlos saludar, poderlos animar a través de este medio, porque si algo es importante es que podamos ser animados por la verdad de la palabra de Dios. Y mientras van llegando mis amados hermanos, entonces vamos a orar para comenzar nuestra transmisión. Vamos a orar. Allí en su lugar, acompáñenme en esta oración. Padre, gracias te damos en esta maravillosa hora por el tiempo perfecto el cual nos permite, Señor, para poder compartir la palabra. Gracias por todas las cosas que en Cristo han sido hechas, por todas las cosas que podemos tener, disfrutar. Señor, sabemos que no es por nuestros méritos, no es, Señor, por nuestras habilidades, no nos hemos ganado nada, porque se trata de eso, de que tu gracia es la que nos ha capacitado, tu gracia es la que nos ha dado esta realidad, Señor. Por eso tu palabra dice que nuestra competencia no es de nosotros, nuestra competencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gracias por esta mañana, Señor, cada amigo, cada hermano que está allí en su casa viendo esta transmisión, oramos para que haya un entendimiento, Señor, iluminado por la obra del Espíritu, y que todas las cargas, Señor, que han venido o que han estado en las personas, en los que escuchan esta palabra, hoy por causa del propósito eterno y por el poder de la palabra, Señor, sean quitadas, Señor, a medida que el entendimiento va siendo aclarado por la obra del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a comenzar. Hoy sí quiero comenzar una serie y quiero que usted tenga bien presente y tome nota, porque es una serie muy importante, una serie la cual he denominado la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Quiero hablar de esta serie porque quiero decirle claramente que no hay evangelio sin la palabra de la cruz. No hay edificación para la iglesia si la iglesia no sabe qué fue lo que realmente pasó en la cruz. Efectivamente podemos darnos cuenta que el mensaje de la cruz ha sido muy diluido o ha sido tan limitado o tan llevado a una expresión muy pequeña, porque solamente las personas dicen, bueno, en la cruz, claro, en la cruz me perdonaron los pecados. Bien, en la cruz Él murió por mí para que yo pueda tener vida. En la cruz Él murió por mí para que yo vaya al cielo. En la cruz Él murió por mí para que no vaya al infierno. Bueno, todos los seres humanos conocen lo que pasó en la cruz desde un punto de vista tradicional y religioso. Lo que pasó en la cruz desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que me contaron, de lo que le enseñaron los antepasados, de lo que le enseñaron en la escuela dominical, de lo que le dijeron, los amigos. Pero yo vengo en esta hora para traer una serie acerca de la palabra de la cruz y vamos a ver realmente qué fue lo que pasó en la cruz. Yo estoy tan seguro, mis amados, que un gran porcentaje de hijos de Dios ignoran todavía lo que pasó en la cruz, ignoran realmente la magnitud de este glorioso acto que en la cruz ocurrió y todo lo que ello produjo
en los hijos, todo lo que ello llevó a cabo, esto es glorioso. Realmente mientras meditaba en esta palabra, era bastante como motivado, movido en mi espíritu a llevar esta palabra, porque no podemos seguir solo creyendo, solo escuchando una orillita del evangelio, sino que el evangelio tiene que ser predicado como todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice que él no tuvo, mejor dicho, no escatimó nada, sino que les habló a la iglesia de la época todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y yo quiero decirle, mi amado amigo y hermano, en esta mañana, que usted necesita oír el consejo de Dios a totalidad o en totalidad. Y ese consejo de Dios está realmente establecido en una persona llamada Jesucristo. Por lo tanto, vamos a comenzar hoy la serie, La Palabra de la Cruz. Tenemos hoy la primera parte de la Palabra de la Cruz, pero hoy en la Palabra de la Cruz, en ese primer tópico, quiero hablar acerca de lo que pasó en la cruz. El tópico específico hoy es lo que pasó en la cruz. El tema de la serie general es la Palabra de la Cruz. Y para ello quiero leer uno de los textos del apóstol Pablo, que lo encontramos allí en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Puede buscarlo allí en su Biblia. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice el texto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O dice otro texto o otra versión, a los que andan perdidos. Dice, pero a los que se salvan o a los salvos, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Por lo tanto, mis amados, la palabra de la cruz es el tema de la serie, basado en este pasaje que el apóstol Pablo nos dice acá. Entonces, no hay edificación, como decíamos, si no se predica a cara descubierta lo que pasó en la cruz, si no se habla sin velos lo que pasó en la cruz. Yo quiero darte así a manera de introducción algunas cosas que ocurrieron en la cruz. Note, la cruz proclamó un precio pagado. Cuando hablo de la cruz, aclaro, hablo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. No hablo de la cruz del madero como tal, hablo de la obra que allí se llevó a cabo. Tenga en cuenta que esa obra que se llevó a cabo en esa cruz no fue un acto histórico que apareció de repente, sino que la palabra del Señor habla que el Cordero, o sea, Cristo, había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la cruz como tal, no el madero, la cruz había sido establecida en el propósito eterno del Padre. Por lo tanto, en esa cruz, a lo que yo le llamo muerte, sepultura y resurrección, en esa cruz se proclamó un precio pagado. Así, para que tome nota, manera de introducción, porque después en la serie iremos desarrollando cada una de estas cosas. Se proclamó un precio pagado. En esa cruz también una justificación realizada se proclamó. Se proclamó una justificación realizada. En esa cruz también se proclamó una resurrección. En esa cruz se proclamó una resurrección cuando Él resucitó. En esa cruz se le dio inicio a la nueva creación. Fue establecida la nueva creación, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, sin importar de dónde sean, raza, color, estatus o nivel intelectual. En esa cruz se estableció un cuerpo, una nueva creación. En esa cruz se estableció algo muy importante: la muerte fue derrotada. En esa cruz la muerte fue derrotada. La vida fue establecida. En esa cruz se establece un nuevo sacerdocio, se establece un nuevo orden, se establece el nuevo pacto. En esa cruz se proclama la perfección de los hijos. En esa cruz se proclama que la ley había sido cumplida en el que estaba allí presente. En esa cruz se proclama la salvación consumada. Repito, en esa cruz se proclama una salvación consumada. En esta cruz se proclama la separación terminada.
Recuerden cuál separación estoy hablando. La separación terminada. En esa cruz se proclama una nueva creación resucitada, como lo dije ahorita. En esa cruz se proclama, aparte de una nueva creación resucitada, una nueva creación ascendida al trono, sentada con él. En esa cruz se proclama un orden establecido bajo el sacerdocio del sumo sacerdote, Cristo el Señor. En esa cruz se proclama una boda realizada. En esa cruz se proclama una casa edificada. En esa cruz se proclama el propósito eterno manifestado. En esa cruz se proclama una vida indestructible. En esa cruz se proclama el perdón de los pecados. En esa cruz se proclama la eliminación del Adán pecado, llamado pecado. En esa cruz se proclama unos hijos caminando en la edificación que Cristo haría. En esa cruz se proclama una iglesia victoriosa, que las puertas de la muerte o del Hades no tienen poder sobre ella. En esa cruz se proclama que todo ha sido consumado. En esa cruz se proclama que los hijos tienen cielos abiertos. En esa cruz se proclama que ahora tenemos una naturaleza divina. En esa cruz se proclama que la genética de Dios está ahora en nuestro espíritu. En esa cruz se proclama que los hijos han sido engendrados en Cristo. En esa cruz se proclama algo incomparable, que no tiene comparación. Por lo tanto, mis amados, hablar de la obra consumada de la cruz es hablar de una enseñanza que se necesita en la iglesia. Note que el evangelio no se puede reducir solo a que en la cruz Él murió por mí, porque todo lo que les acabé de nombrar es incalculable, todo lo que en la cruz pasó. Y yo quiero decirle a usted y a mí que el fundamento del evangelio se llama la obra consumada de Cristo en la cruz. O sea, Cristo es el fundamento, pero es ese conjunto de cosas que ocurrieron en ese momento o en ese lugar. Por lo tanto, para usted y para mí la cruz tiene relevancia. La cruz tiene una importancia suprema. No la cruz desde la óptica de la religión o desde la óptica de la tradición. La cruz es lo que marca el antes y el después. Repito, no es el madero, es aquello que se estaba manifestando, que desde la eternidad ya el Padre lo había establecido. Note que en Génesis 3:15 el Padre anuncia la obra de la cruz. El Padre anuncia la obra de la cruz. Cuando el Padre dice claramente que de la simiente de la mujer vendría uno que heriría la simiente de la serpiente en la cabeza, aunque la simiente de la serpiente le heriría en el calcañar. Por lo tanto, hablar de la palabra de la cruz es hablar del evangelio completo. Es hablar del evangelio como una obra, no como una cosa que la gente pide cada vez que tiene problemas, sino como una realidad, como un estado donde Dios ha llevado al hombre desde esa maravillosa obra de la cruz. Y vamos a continuar hoy con este primer tópico: ¿qué pasó en la cruz? Número uno, ahora sí quiero hablarles de un punto al menos. Número uno, en la cruz fue destruido un rey y su imperio. En la cruz fue destruido un rey y su imperio. Y quiero que usted allí tome realmente nota y se dé cuenta de lo que ocurrió. Un rey y su imperio fue destruido. Por lo tanto, mis amados, al hablar de un rey y su imperio, hablamos del gobierno o del reinado de la muerte. Note lo que la palabra nos dice en Romanos capítulo 5, verso 12. Repito, Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, note, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, dice que no existía, o ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, verso 14, sin embargo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Ojo con eso. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir, o sea, de Cristo. El 15 dice: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Dice que vino, ojo,
Repito, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ojo, murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo el Señor. Repito, el verso 14 dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. O sea, la muerte reinó. ¿Por qué la muerte reinó? Porque la muerte se había convertido en lo que Dios lo había dicho. Dios dijo a Adán, si comen del árbol que no quiero que coman, van a morir. En otras palabras, lo que les habitó a ellos a partir de ese momento fue la muerte. La muerte se convirtió en un rey. O sea, que Adán mismo era la muerte, por así decirlo. Esa genética adámica era la muerte que gobernaba a todos los hombres. Dice que la muerte reinó. Note entonces qué es lo que pasa en esa cruz, que ese rey es destronado y es eliminado para darle paso a la vida indestructible que en Cristo Jesús sería manifestada. Por lo tanto, mi amado, la muerte reinaba. ¿Cuál muerte? Pues la muerte espiritual, porque el hombre, fíjese que muere espiritualmente, y ese morir espiritualmente se evidencia en que quedó separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. O sea, la vida de Dios no estuvo en él, porque él no la tomó del árbol, pero lo que había de Dios en él, el espíritu que Dios había puesto en él como el espíritu del hombre que lo llevaría a conectarse con Dios, quedó muerto totalmente. Por lo tanto, reinó la muerte hasta Moisés. Cuando la ley aparece, la ley descubre el pecado de las personas, pero el hombre sigue muerto, porque esa muerte no iba a poder ser eliminada, sino solo hasta que la vida apareciera a través del resucitado para eliminar por completo la muerte. Por lo tanto, esto tiene que ser claro. La muerte que reinó es la muerte espiritual, pero la vida que se manifestó es la vida Zoe del espíritu. Ahora tiene que poner esto usted en una balanza. Si la muerte fue eliminada, la muerte espiritual, Dios a mí me resucitó. En esa cruz, ya lo dije en la introducción, una vida resucitada fue proclamada. O sea que nosotros vivimos hoy en esa vida resucitada. Y esa vida resucitada es la vida espiritual que se nos ha dado por la gloria y la gracia de Dios. Lo que esto determina es que el evangelio tiene que ser predicado desde la obra consumada de Cristo en la cruz, donde se opera en el poder de la vida resucitada. Quizás usted me escucha mucho hablar del poder de la resurrección, pero la pregunta que usted quizás me está haciendo, que quiero responder es, ¿pero a qué se debe? ¿Qué significa eso de la vida resucitada? ¿Qué es eso de la resurrección? Entonces, mis amados, es claro, el poder de la vida resucitada es el poder de la vida del Espíritu que a nosotros se nos ha dado, porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo en esa obra que les acabo de hablar de la cruz, gloriosa obra consumada, el mismo Espíritu que resucita a Cristo, Él habita en nosotros, y ese mismo Espíritu que está en nosotros es quien nos guía, nos conduce, nos fortalece, nos lleva a tener comunión con Dios, a hacernos uno con Él. Por lo tanto, es diferente el creyente o el hijo de Dios que comprende lo que pasó en la cruz, que sabe que en la cruz la muerte fue eliminada, el reino de la muerte ya no opera en él, ahora opera el reino de Dios a través de la vida de Dios que nos ha sido dada. Ponemos en un paralelo eso. Si usted conoce al Señor, si usted conoce la vida de Dios, ya usted no opera en la vida de la muerte. Note, la vida, el reino de la muerte llevaba hijos para esclavitud. El reino de la muerte produjo gente esclava, produjo gente atada, gente ciega, gente cegada en los paradigmas religiosos. ¿Cómo sabemos que alguien opera en la vida de la muerte a pesar de que en la cruz fue quitada? Cuando alguien sigue todavía en los paradigmas religiosos o en las creencias estructuradas de la religión que lo llevan a una vida de atadura y de esclavitud, esa persona todavía opera en el sistema de muerte. Por lo tanto, mis amados, hablar de la obra de la cruz es necesario hablar de lo que pasó en la cruz. Y estamos viendo que en primer lugar se destruyó un rey, el sistema de muerte y todo su imperio. Si era un rey, tenía un imperio. Y note que me gusta mucho que podamos comprender esto. Nosotros ahora vivimos
en la vida, no en la muerte. O sea que en la historia, desde la óptica de Dios, Dios solo ve vida o muerte, Adán o Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos en la vida. Esa palabra vida tiene que ser entendida como la gloriosa verdad o realidad de Dios dada a los hijos cuando por gracia son alcanzados por la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Por lo tanto, mis amados, había un imperio, repito, y la palabra imperio, buscándola en un diccionario tradicional, la palabra imperio dice lo siguiente, quiero que lo escuchen. Dice claramente que es una organización política de un estado que extiende dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. Es una organización política, es el concepto diccionario, política de un estado que extiende dominio a todas las personas, a todos los pueblos, pero que su poder se centra en un emperador. Si lo miramos desde ese punto, la muerte era ese emperador y esa muerte pues era la genética adámica que todos los que nacían, aunque no hubiesen pecado a la manera de Adán, nacían bajo el poder de ese imperio, gobernados por ese emperador. Ese emperador ejerció dominio a todos los pueblos. Note que todos estábamos muertos. Y sin embargo, esto necesitamos entenderlo. Todos estábamos muertos para Dios porque la vida que necesitaba estar viva estaba muerta. La vida espiritual no estaba en realidad viva. Por lo tanto, había un emperador al que usted y yo antes servíamos, era a la muerte. Y en Mateo 16, 18, miren lo que Jesús dice. En Mateo 16, 18 dice la palabra que el Señor le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca o sobre piedra, pequeña piedra, edificaré. Sobre Pedro, que es la pequeña piedra, estoy parafraseando, dice, Jesús dijo, tú eres Pedro, ojo, pequeña piedra, y sobre esta roca, o sea, la revelación de Cristo, Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Y este es el punto que sigue, y las puertas del Hades. Allí la expresión puertas del Hades es el imperio de la muerte o sistema de la muerte. Lo que está diciendo es la iglesia edificada desde la revelación de la vida Zoe, del Cristo eterno, del Cristo vivo. Esa iglesia que yo voy a edificar, dijo Jesús, el imperio de la muerte que ha reinado desde Adán hasta ahora no va a tener poder sobre ella. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz el Padre en Cristo derrotó a ese emperador. Usted no está bajo el poder del emperador de la muerte, porque en la cruz fue derrotado totalmente, aniquilado totalmente. Ahora usted hace parte de la eclesía de Dios, del cuerpo de Cristo, de los espíritus de los hijos hechos perfectos, de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial, de Sión. Y eso, mis amados, no hay nada que le haga guerra, no hay nada que le haga batalla o que le haga lucha a esa eclesía edificada sobre el fundamento llamado Cristo. Entonces, el Hades, que es el imperio de muerte, el sistema de muerte, no tiene poder sobre la iglesia. Por lo tanto, quiero que usted allí mismo donde esté, se establezca usted mismo esto y diga, ningún sistema de muerte tiene poder sobre mí. Llámese como se llame, ningún sistema de muerte tiene poder sobre nosotros los hijos de Dios, porque estamos establecidos en el propósito eterno de Dios. Lo que la palabra nos muestra es que la cruz es determinante para el avance del evangelio. La cruz es determinante para la victoria de los hijos. La cruz es determinante para que entendamos como hijos que hemos sido establecidos en la vida. Por eso en el evangelio de Juan la palabra clave que se encuentra mucho es la palabra vida. Porque el evangelio de Juan es un evangelio que expresa a Cristo como el pan de vida, como la gracia y la verdad, y como la vida que se nos manifestó. Por eso es que el escritor Juan en su carta, primera carta, capítulo 1, dice que esa vida se nos manifestó. Ellos la vieron, ellos la oyeron, ellos la tocaron, y esa vida ellos la poseían y también la estaban transmitiendo. Amado, si usted comprende hoy que ya el sistema de muerte espiritual caducó, ahora nos toca vivir como vivos.
Parece una palabra paradójica. Vivir como vivos. ¿Qué significa eso? Que ahora vivo en la vida, en la fe del Hijo de Dios. Y vivir como vivos no tiene nada que ver, escúcheme por favor, no tiene nada que ver con vivir mi vida, sino vivir la vida que el Padre en Cristo me dio. Vivir la vida de Dios. Ya es bueno que vayamos eliminando esos conceptos. Es que yo vivo mi vida. Es que yo sé vivir mi vida. Tú no vives tu vida porque esa vida tuya fue quitada porque precisamente era genética del imperio de muerte adámico. Por lo tanto, Dios quitó esa vida y sacó a luz la vida Zoe, sacó a luz la inmortalidad por la obra de la cruz. Por lo tanto, mis amados, vivir en el imperio de la muerte era vivir bajo la religiosidad, era vivir bajo el pecado, dominio del pecado, era vivir bajo la mentira, era vivir bajo la amargura, vivir bajo el enojo constante que me gobernaba, vivir bajo esa paranoia en que quiero ser el primero en todo, quiero tener todas las cosas, o sea, vivir mi vida es vivir bajo el egocentrismo que la muerte produce, vivir bajo ese yo que siempre está reinando, pero todo eso en la cruz fue cancelado. Si tú todavía vives en tu propio yo, vives en tu egocentrismo, vives en un orgullo destructivo de muerte, vives bajo un sistema en que no puedes tolerar a las personas, no puedes amar a la gente, en que todavía sigues analizando y juzgando según tus propios ojos, criticando a todos, tú estás operando en un sistema caduco, pero ahora hay un sistema que no es un sistema, es la vida Zoe, que se estableció desde la resurrección y que habita en nosotros como hijos de Dios, y operamos en el poder de la resurrección desde la óptica del resucitado, donde todo es hecho nuevo. Por lo tanto, no te gobierna el sistema de muerte. Dígalo a su compañero que esté con usted allí, dígale, no te gobierna el sistema de muerte. Y esa muerte espiritual que fue quitada y fue establecida en la vida espiritual, cuando se es entendida, hay un gobierno interno, hermano, y todo lo demás, espíritu, alma y cuerpo, tendrá que ser absorbido por esa vida. Pablo dice en un texto que la vida, hablando de la vida, su que tiene que ser absorbida por la vida Zoe, tiene que ser absorbida por la vida de Dios. Hermano, todos esos caprichos, todas esas situaciones en las cuales a veces vivimos, todos esos temores, todas esas circunstancias que nos quieren amedrentar, las noticias negativas, los diagnósticos contrarios, las cosas que llegan a tu mente como pensamientos contrarios, son, escúcheme bien, cosas que vienen del sistema de muerte, que aunque fue eliminado, sigue todavía en los que su mente no está renovada, trayendo cosas para desviarlos del propósito. Pero yo a ti te digo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, el sistema de muerte no tiene poder contra una eclesía, contra la nueva creación, contra aquel cuerpo glorioso, contra aquella iglesia sin mancha, sin arruga, que él mismo la lavó, dice, por el agua pura de la palabra, y se la presentó a sí mismo. No hay poder de muerte, no hay amenaza de las tinieblas, no hay nada que pueda venir y prosperar sobre esa eclesía, porque ha sido establecida en la vida. Escúcheme, usted y yo somos establecidos en la vida, sacados del sistema de muerte a través de la muerte que con él tuvimos, y desde esa muerte una resurrección a la vida de Dios que nos fue dada. Por lo tanto, si Adán es la muerte, Cristo es la vida. ¿Está claro eso, no? Si Adán es la muerte, Cristo es la vida. Porque lo que era la vida en Adán, que era el espíritu que Dios puso en él, y esa naturaleza, esa identidad, esa imagen y semejanza, cuando Adán es sacado del huerto, separado de la presencia de Dios por causa del pecado, eso muere, su vida espiritual muere. Él se convierte en la muerte es la que lo habita a partir de ese momento. Por lo tanto, él es la muerte, pero Cristo es la vida. Por eso es que en Juan 14:6, él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y esto, mis amados, es interesante. ¿En razón de qué? De que él no dice, yo tengo
la vida. No, él dice, yo soy la vida. O sea que para que esa vida sea real en nosotros, hermanos, tiene que estar él, que es la vida, viviendo, habitando, si usted lo comprende, haciendo su morada dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que desde allí ese sea el ámbito de gobierno de esa vida y que se vaya determinando como un gobierno hasta llenarlo todo. Por lo tanto, Romanos 5:17, repito, Romanos 5:17, miren lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, con mayor razón, dice el verso 17, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Allí en vida es Zoe, o sea, en el Espíritu, en Cristo, dice, por medio de un solo hombre, por Jesucristo. Entonces, ahí están los dos. Adán, muerte, Cristo, vida. Nosotros no podemos estar allí en los dos. No podemos pretender vivir por momentos en Adán y por momentos en Cristo, por momentos en muerte y por momentos en vida. El evangelio se trata de una vida, pero no es una vida que usted dice, es que yo desde que me convertí en cristiano, desde que me hice cristiano, dicen algunos, desde que yo acepté a Cristo, yo ahora tengo una vida restaurada, una vida no sé qué. No, desde que Cristo lo mató, escúcheme bien, cambia el concepto. Desde que Él mató lo que me gobernaba, que era el imperio de muerte, Él mismo implantó en mí su vida. Y al implantar en mí su vida, ahora, escúcheme, vamos a cambiar el lenguaje. Yo ahora no vivo la vida de Juan Carlos, ahora vivo la vida de Dios que me fue dada desde el momento en que a mí se me iluminan los ojos del entendimiento, porque esa vida estaba establecida desde la eternidad, pero cuando acá a ti se te iluminan, se te corre el velo y comienzas a ver que la vida de Dios ahora es tu realidad, ya se acaba tu vida, porque en tu vida es que están todas las mañas de la carne. Perdonen la expresión. En tu vida es que están todas las mañas de la carne. Por lo tanto, el creyente viviendo su vida, lo que está viviendo es la vida de la carne, la vida de la muerte. Elimina ese concepto. Usted ahora vive por la vida del resucitado. Usted ahora vive la vida de Dios. Entonces, si Adán fue la muerte, Cristo es la vida. Entonces no hay un estado medio. No hay, es que sí, hermano, más o menos. ¿Cómo va? No, más o menos ahí. No. O usted está en Adán, que ya caducó, pero usted sigue todavía con el pensamiento anticuado de alguien que está muerto, o usted está en Cristo. Y eso, ¿cómo se nota? Es por la expresión de un gobierno. Por lo tanto, hablar de la palabra de la cruz es hablar del gobierno del resucitado en los hijos, sabiendo lo que pasó en esa cruz. Por lo tanto, mis amados, todo el que nacía ya con la paga del pecado. Todo el que nacía ya con la paga del pecado. Lo dice la palabra en Romanos. Romanos 6:22, mire lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia o siervos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren lo que dice el siguiente texto, 23, porque la paga del pecado es que la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Note cómo el apóstol Pablo establece el contexto. Dice que ahora nosotros hemos sido libertados del pecado, o sea, del sistema de muerte, y hemos sido hechos siervos de Dios. Y hay un resultado de eso, dice el 22, y es que tienen como resultado la santificación. Es un fruto, dice allí, la santificación, y como fin la vida eterna. Entienda esta frase. Lo que significa es que la vida Zoe le dio fin a la vida adámica. Y al darle fin a la vida adámica,
el fin de esa humanidad adámica es la vida eterna. Escúcheme, no habla del fin del mundo. Porque es que mucha gente cree que tendrá la vida eterna en el fin del mundo. No, señor, la vida eterna es Cristo en usted. Usted sabe que la vida eterna es Cristo en usted, pero a veces vivimos como si la vida eterna fuese un lugar que alcanzamos en el fin del mundo, amado. La vida eterna es Cristo en nosotros y eso tiene que ver por la obra que él ha hecho, libertados de la muerte. Note, ahora habéis sido libertados porque la paga del pecado es muerte. Y decíamos, todos los que nacían con esa paga ya, o sea, la muerte, nacían en muerte, más la dádiva, regalo, don de Dios es en Cristo Jesús, es la vida, ¿verdad? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y esa preposición en es dentro de Cristo, en medio de Cristo. No es que la vida eterna es en la iglesia tal, no es que la vida eterna es en la creencia tal o en la denominación tal. Nada malo con las denominaciones, es que la vida eterna no es en algo organizado por los hombres, sino es en alguien que es el Dios eterno. Por lo tanto, mi amado, no sé si esto a usted lo tiene que motivar, pero usted ahora tiene un regalo, un don en Cristo, que es la vida eterna. Note entonces que por la aparición de Cristo, miremos lo que pasó. Miremos lo que pasó por la aparición de Cristo. Segunda de Timoteo 1:10. Note lo que dice. Segunda de Timoteo 1:10 dice, repito, segunda de Timoteo 1:10, dice que, pero ahora ha sido manifestada, que la salvación, la liberación, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el cual quitó, o dice quitará, dice, quitó, ¿qué quitó? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Hay que entender esos textos, no hay que leerlos así como leemos la prensa cada mañana, no, hay que leerlos desde la óptica del Espíritu. El contexto del versículo 10 es el verso 9 que dice claramente, el contexto inmediato es que el Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a su gracia y su misericordia, no conforme a nuestras obras. Dice, antes, ojo, antes de los tiempos de los siglos, dice, pero ahora el 10, ha sido manifestada esa salvación, esa gracia, esa misericordia, dice, por la aparición. Y clave la palabra aparición. Esa palabra aparición no está hablando solamente de la aparición de Jesús de Nazaret que aparece en Galilea, en Belén, por todos lugares. Habla de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esa aparición es algo dentro de nosotros. Es lo que el apóstol Pedro dice en su carta, hasta que el lucero de la mañana aparezca. Por lo tanto, el aparecer de Cristo es el que nos quita el velo y nos hace saber que Él quitó la muerte. Escúcheme, hermano, porque hay momentos en que usted dice, es que me siento frío, me siento desmotivado en la vida espiritual. Cuando alguien dice eso es porque está ignorando que la muerte fue quitada y que al estar en la vida de Dios, ellos o usted es uno con Cristo. No hay sistema de muerte. Cuando la gente habla de muerte, dice que la muerte es algo frío, ¿no? La gente dice, uy, aquí hay frío de muerto. Bueno, si te sientes frío, estás allí operando en la muerte. Tú no te puedes sentir frío porque tú no eres un hijo que necesita que alguien le diga algo para sentir la presencia o llegar a un servicio de 2 horas para sentir la presencia. Tú no eres un hijo que tienes que hacer algo para sentir la presencia. Tú eres un hijo que sabe, escúcheme bien, que la presencia de Dios está viviendo en él. Sabiendo eso, mis amados, ya no nos gobernará el sistema de muerte, porque el sistema de muerte fue quitado. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.
Lo primero que Cristo hizo en la cruz o en la obra de la cruz fue quitar la muerte, o sea, eliminar ese sistema. Eso fue lo primero. Usted no puede tomar algo. Si usted quiere o quisiera ser, piense un momento en un guerrero que iba a conquistar un reino. Usted no puede conquistar ese reino si antes que no elimina al emperador de ese gobierno. Cristo primero eliminó la muerte para que entonces se pueda desarrollar todo lo que les dije en la introducción, que quiero repetirles un poco. Note, elimina la muerte para que entonces hubiese una justificación realizada. Una justificación realizada, porque al eliminar el sistema de muerte, que era el que gobernaba, el rey que gobernaba a las personas, entonces ahora nos presenta justos en él ante el Padre. Y esa palabra justificación es muy profunda porque determina presentarnos como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que el sistema religioso no comprende y dice entonces que somos pecadores arrepentidos. No sé si tú lo eres, pero yo soy un hijo justificado. Entonces, al quitar la muerte como lo que gobernaba, entonces se proclamó una justificación consumada. Una justificación consumada. Se proclamó una reconciliación consumada. Reconciliado, se proclamó un viejo hombre eliminado, se proclamó una nueva creación y toda esa proclama, ¿sabe cuándo pasó? Cuando él dijo consumado es, pero cuando resucita, dice la palabra, que se dio la estocada final a este sistema, también por eliminar la muerte como emperador, como rey que gobernaba a las personas, se proclamó, escúcheme, una nueva creación establecida, una nueva creación resucitada, ascendida, sentada en el trono. También se proclamó un sacerdocio nuevo, el sacerdocio de todos los hijos de Dios. También se proclama, escúcheme, un hombre nuevo, un hombre caminando en una vida indestructible, que es lo que el apóstol Pablo dice. Por lo tanto, mis amados, usted y yo necesitamos comprender lo que pasó en la cruz. Por favor, no limite la cruz solamente a que Cristo murió por ti. Así como evangelizábamos antes, ¿sabes que Cristo murió por ti y te ama? Y la gente, ¿y qué tengo que hacer para recibir ese amor? Pues recíbelo conmigo, haz la oración. Y la gente hacía una oración pensando que ya, wow, y nunca se le anunció el evangelio de las buenas nuevas, porque el evangelio de las buenas nuevas no es solo que Cristo murió por usted. Si de eso se trata, entonces, pues quedamos muy cortos. El evangelio de las buenas noticias es que Dios estaba en Cristo reconciliando, pero para reconciliar al mundo con él, tuvo que eliminar al emperador llamado muerte. Y al eliminar el emperador llamado muerte, entonces reconcilia todas las cosas, reconcilia al hombre, establece nueva creación, establece una esposa, una eclesía, le da nueva vida, lo justifica, lo resucita, los asciende al trono, los perdona, los lava, los purifica. Todo tiene que ver con la obra de la cruz. Hemos limitado la obra de la cruz a que Cristo murió por nosotros. Y nosotros le preguntamos a cualquier persona en cualquier parte del planeta, ¿usted sabe qué pasó en la cruz? Claro, Jesús murió y me dio y murió por mí para perdonar mis pecados. Y usted le pregunta, ¿y usted vive en pecados? Pues claro que sí, vivo en pecado, porque la gente no comprende la magnitud de lo que pasó en la cruz. Por lo tanto, los hijos ahora tenemos el poder sobre la muerte. Los hijos de Dios ahora tenemos el poder sobre la muerte. Jesús dijo, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En las puertas de la muerte, el sistema de muerte no prevalecerán contra ella. Amado, por favor, que le caigan los velos del entendimiento, que esos paradigmas, esas creencias equivocadas caigan de nosotros para vivir en la vida resucitada, porque la vida resucitada se tiene que ver. Usted no puede ser un creyente viviendo en la vida resucitada, pero más amargado que Saúl. Usted no puede ser un creyente viviendo en la vida resucitada, pero con raíces de amargura, con heridas que no ha podido tratar con ellas, con marcas que dice que aún no puede olvidarlas. ¿Qué pasó con la obra de la cruz? ¿Qué pasó con la obra consumada de la cruz? Necesitas que se te revele la obra consumada de la cruz.
hijos de Dios entendidos en lo que pasó en la cruz, son hijos de Dios que aunque estén derribados, no están destruidos, que aunque estén en apuros, ellos no van a estar allí paranoicos, ellos van a saber que dentro de ellos hay un tesoro, como dice Pablo, y que pase lo que pase, por causa del propósito, tú no vas a morir porque ya la muerte no gobierna. Algún día se acabará esta casa donde vives, donde tú habitas tu cuerpo, pero seguirás en la casa celestial eternamente en Él, en Cristo, disfrutando por la eternidad de su unicidad, de ser uno con Él. Por lo tanto, mis amados, en la cruz, el Señor le estableció casa para el Hijo. En la cruz, el Padre estableció casa para el Hijo. Dice la palabra claramente que el Señor le preparó cuerpo y ese cuerpo somos usted y yo. Por lo tanto, yo lo que quiero llevarte hoy, quizás para ti no es nada nuevo lo que te estoy diciendo, y claro que no es nada nuevo, pero lo que quiero llevarte es, ¿estás viviendo de acuerdo a lo que estamos hablando que pasó en la cruz? ¿O estás viviendo como una persona arrogante? ¿Estás viviendo como alguien que no tiene control sobre sus emociones? ¿Estás viviendo como alguien que no tiene control ni dominio, sabiendo que ya el Padre en Cristo le dio espíritu de amor, poder y dominio propio? ¿Cómo estamos nosotros manifestando esa realidad que ya fue manifestada en la obra de la cruz? Porque es que muchos todavía piensan, no, algún día se manifestará y mientras tanto yo me las arreglo como pueda. No, Señor, el evangelio no se trata de algo de algún día, se trata de ahora, de la manifestación de una vida resucitada que no tiene que ver con nada místico, no tiene que ver con situaciones donde yo místicamente digo, siento algo, tiene que ver con una expresión a través de la vida de los hijos de Dios. Por lo tanto, lo que Dios siempre quiso, escúcheme bien, y eso lo hemos estado leyendo estos días con mi esposa, lo que Dios siempre quiso fue mostrar su carácter invisible a través del comportamiento visible de los hijos. Lo que Dios siempre quiso fue mostrar su carácter invisible a través del comportamiento visible de los hijos. En otras palabras, el carácter de Dios se tiene que ver en esta tierra. Pero ¿cómo? Gritando cosas. La gente solo predica, Cristo viene, pero Cristo viene cuando, si no ha venido a tu vida. Entonces, el carácter de Dios se tiene que hacer evidente en el comportamiento de los hijos. Por eso es que es importante entender que la gracia de Dios lo que hace es traer ese carácter de Dios en nuestra vida para que se pueda ver en nuestras acciones. Por eso es que el fruto del Espíritu es visible, tiene que verse. No hay fruto que no se vea. Toda clase de fruto se tiene que ver. Si algún fruto no se ve, no sé, es muy extraño, pero todo fruto en todo árbol se va a notar, se va a ver. Por lo tanto, mis amados, si a usted se le revela la obra de la cruz, se acabaron las quejas en ese Hijo de Dios. Se acabaron esas constantes batallas que a veces ocurren en nuestros hogares. Se acabaron esas constantes luchas que de repente en un momento de bronca se me salen palabras que no son ya de los resucitados. Se acabaron esas situaciones donde usted dice, parece que se me chispoteó, Chavo del 8. No, mi amado, a usted no se le chispotea porque a los hijos de Dios, quien les habita es Cristo, y de lo que hay en el corazón sale por la boca de los hijos entendidos. Entonces, el sistema de muerte fue quitado en la cruz. Pero hay un segundo punto que quiero hablar hoy y con eso ya termino porque tengo más puntos para los siguientes domingos. Mire, en la cruz, número 2, en la cruz todo fue reconciliado. En la cruz todo fue reconciliado, repito. Todo fue reconciliado, para que tome nota allí. Todo fue reconciliado. Todo es todo. Mira lo que dice aquí Colosenses 1, versículo 20 al 23. Repito, Colosenses 1, 20 al 23. Y dice, y por medio de él, Colosenses 1, para los que de pronto dicen, ay, no alcancé a tomar la cita. Y la cita, Colosenses 1, 20 al 23. Y por medio de él, o sea, por Cristo, reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso, dice el apóstol Pablo en esta versión, los incluye
a ustedes. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Note que las acciones son el resultado de los pensamientos. Por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora, note lo que dice, pero ahora Él los reconcilió. Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Wow. Los ha trasladado a su propia presencia. Dice acá. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo, ojo el versículo, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Ahí está el punto. Mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Dice Pablo, esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarlas. Wow. Interesante, todo fue reconciliado. En la cruz quitó Dios la enemistad racial, porque los judíos creían que eran la raza perfecta, los únicos. El pueblo de Dios, de hecho, así les había llamado Dios a través de Moisés. Ustedes son mi pueblo especial, son lo mejor, el único pueblo que he escogido entre todos los pueblos. Y tenían ese concepto y los hacía sentirse orgullosos. Somos el único pueblo. Entonces, para ellos, los gentiles, que nos incluía a nosotros, no valían nada. Para un judío, un gentil era un perro. Entonces, pero cuando Cristo viene en la obra de la cruz, nos reconcilia con Él, hace la paz, quita la barrera y ya no hay, escúcheme, divisiones raciales en el reino de Dios. No sé, mi amado, si usted se va a enojar, pero si todavía usted tiene esos prejuicios raciales de raza, es que los blancos, los negros, los no sé qué, los grandes, los chicos, usted necesita que se le ilumine el evangelio de Cristo. En Cristo no hay griego, no hay judío, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Él. Si usted todavía dice, ay Dios mío, no le gustan ciertos tipos de personas, usted necesita leer estos versículos, pero más que leerlos necesita saber que a usted, a ese pensamiento lo mataron ya en la cruz y que usted ahora resucitó y en la resurrección hay una reconciliación de todas las cosas. El Señor en esa reconciliación nos dio acceso al Padre porque estábamos separados. Nosotros éramos ajenos a los pactos, no estábamos en el pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel ni siquiera fue para nosotros, fue para ellos, pero nos introdujo en el nuevo pacto, el pacto eterno, en Cristo, en un pacto glorioso. Dice la Biblia que levantó a celos el pueblo judío con un pueblo que no era pueblo. Tú y yo estamos en ese glorioso tiempo donde el Padre en Cristo, por la obra de la cruz, nos reconcilió. No hay división, hermano. No es que los judíos son el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo geográficamente hablando. Es el cuerpo de Cristo compuesto por todos los tipos de personas de todo el mundo donde la gracia de Dios ha sido recibida en abundancia y están reinando en la vida del Espíritu. Por lo tanto, en esa reconciliación que en la cruz ocurrió, Dios nos acercó porque nosotros no estábamos cercanos, estábamos lejos. Habéis sido hechos cercanos por la obra de Cristo. Por lo tanto, mis amados, derribó la pared, ese muro. Yo no sé si usted todavía sigue estableciendo muros entre usted y otras personas. Lamentablemente en la iglesia de Cristo, digo iglesia de Cristo, hay gente que todavía está con barreras, con muros. Todavía hay gente que usted no puede perdonar, que usted no la puede amar, no puede hablar con ellos porque siente rabia, enojo por lo que pasó en el pasado. Usted necesita saber esto, hermano. Esto es una noticia que usted tiene que saber, que en la cruz Él quitó la barrera principal que dividía a los pueblos, unió a los pueblos y Dios quiere que no haya barreras, que nada me separe de otros, que no esté mirando las cosas quizás que parece que me separan de otros, sino que esté mirando la vida que me une, el Cristo que nos une. La misma resurrección fue para todos, la misma vida fue para todos,
La misma realidad es para todos. Por lo tanto, si usted no conoce esta realidad, todavía lo gobierna el sistema de muerte que en la cruz fue quitado, pero como usted no sabe, sigue gobernado por algo que ya no existe. Por lo tanto, amado, Efesios 2, versículo 13. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Mire lo que dice en Efesios 2:13, por favor. Al 19. Voy a leerlo ahí para que usted lo siga. Efesios 2:13 al 19. Dice así: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Ojo con eso. Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, porque eso es lo que separaba a los pueblos, que los judíos tenían una ley de Dios y los demás no tenían ley. Anuló la ley, dice el texto, la ley que nos separaba con sus requisitos, y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Dice claramente, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ay, Dios bendito. Miembros de la familia de Dios. Entonces, enemistades no hay ya. Broncas con otros, ya no existen los hijos. Todavía si usted vive en la carne, va a vivir en bronca con todo el mundo. A veces hay gente que vive en bronca consigo mismo, no se soporta ni él mismo. Pero aquellos resucitados, hijos de Dios, que entienden lo que pasó en la cruz, que esa vida indestructible fue dada, que en la cruz Dios estableció su gracia, ellos viven en paz porque lo que la palabra dice es que Cristo es nuestra paz. Amado, Cristo es tu paz. Cristo es tu paz. ¿Qué te quita la paz? Si Él es tu paz y Él habita en ti. Si Él es tu paz y habita en ti, entonces necesitamos ver qué es lo que está pasando, porque todavía ando sin paz. Si ando, mire hermanos, dejémonos ya de tanta cosa. Que me vio, no me vio, que me habló, no me habló, que me mandó el WhatsApp, no lo mandó. No, no, hermanos. Cristo es mi paz. Si llegan las cosas a tu mente, pensamientos contrarios de las personas, recuerde, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Nada puede quitarme ese estado. Y esa paz que es Cristo en mí no es algo que yo alcanzo. Como por ejemplo, pasos para tener la paz. No, es una vida que ya nos fue dada. El problema es que necesitamos que esos velos sigan cayendo cada día, esos velos mentales, estructuras, paradigmas que tenemos, que traemos de nuestra crianza, de nuestros antepasados y decimos, no, es que yo soy así y a mí no sé qué. No, hermano, eso no vale nada ante la obra de la cruz porque todo eso fue eliminado. No sigas cargando un muerto, y usted conoce esa frase que la ha dicho muchas veces. No siga cargando un muerto. Siga disfrutando la vida que le fue dada. Para Pablo, el gran apóstol de la gracia, para Pablo el mensaje no era otro, sino el mensaje de la cruz. Pablo no predicaba otra cosa. En algún momento lo querían distraer hablando acerca del bautismo y él dice, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar a Cristo y a este crucificado, lo que significa predicar a Cristo y a predicar la cruz. Entonces, por lo tanto, note lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18, que allí estuve leyendo al comienzo. Dice Pablo, me explico, dice él mismo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los salvos, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Hola. ¿Sabe para quién es locura? Para los muertos. Pero los que están en la vida Zoe es poder de Dios. A veces usted intenta convencer a un muerto. A veces intentamos convencer a alguien de que él cree. Miren, no hay peor lucha que tratar de convencer a un religioso acerca del nuevo pacto. ¿Y sabe por qué es? Porque es un muerto.
¿Por qué es un muerto? Porque opera en Adán. Aunque vaya a la iglesia, se congregue 24/7, ore 24/7, ayune 24/7, lea la Biblia 24/7, es muerto. ¿Por qué? Porque la única forma en que sea la vida dada a nosotros, a los hijos, es cuando se acaba esa estructura religiosa que por Cristo fue quitada, la ley con sus mandamientos, dice, y se establece la vida Zoe. Y a veces la gente dice, ay, pastor, es que mi familia me dice que yo ando predicando herejías. Pues obvio, está bien que te digan, están muertos. Me rechazan porque yo no soy cristiano. Está bien, ellos están muertos. No te compliquen la vida. Tú sigue manifestando la vida que se te dio. No importa que te critiquen, que te rechacen, porque los que lo harán es porque están bajo el sistema de muerte. Pero la eclesía de Dios, el cuerpo de Cristo, no opera en ese sistema, más bien gobierna. Dice, las puertas de ese sistema no tienen poder sobre la eclesía de Dios. Por lo tanto, también en Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14 dice, en cuanto a mí, dice Pablo, jamás se me ocurra jactarme o gloriarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Interesante esto. ¿Usted entiende esa frase, hermano? Si el mundo, dice Pablo, fue crucificado para mí y yo para el mundo, quiere decir, yo estoy muerto para el mundo y el mundo muerto para mí. ¿Está claro eso? Ojalá que lo pueda escribir. Si usted lo puede decir, el mundo para mí está muerto y yo muerto para el mundo, ¿qué significa? Ni el mundo tiene nada que ver conmigo, ni yo con él. El mundo ha sido crucificado para mí. Yo no puedo gloriarme en nada, dice Pablo, sino en la cruz de Cristo. Si usted quiere regocijarse y jactarse, jáctese de Cristo, no de usted. Nada bueno tiene Adán, pero Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, amados, solo hablamos 2 puntos. Él quitó, eliminó el emperador de la muerte y trajo a luz la vida y la mortalidad y reconcilió todo en él. Entonces, concluyo con esto. Al comprender la obra de la cruz, automáticamente se caen los velos que le tapaban los ojos a usted. Ya no va a caminar usted por cosas que usted pretenda tener como mérito, sino por la obra de la cruz. Al entender que el sistema de muerte fue derrotado, vas a entender lo siguiente. Ahora vivo en la vida y quizás puedo estar pasando una situación económica difícil, de salud, problemas en la familia, problemas de cualquier índole, pero yo vivo en el poder que la obra de la cruz me ha conferido. Y ese poder es la vida del Hijo, es la vida del resucitado. Mis amados, saludarles a todos los que han estado conectados, que han estado colocando allí sus mensajes. Y quiero saludarles, bueno, podría nombrarlos a todos, pero no me alcanza el tiempo. Saludar a la hermana Clarita Quevedo, que está conectada. Hermana Berta González, saludos. Marlene Cuello. Hermana Janet Maret, Iván Vargas, Marta Benavides, Jaime Nieto, Luis Sánchez, Carlos Fuentes, Julia Judith, Lucía, Margarita, Junior, Ruby, mi hermana Ramírez, Ruby Ramírez, Marisol, Eunice Moreno. Dice la hermana Julia en su comentario, el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Wow, eso es revelador. Un creyente con esa mentalidad de que el mundo crucificado para mí y yo para el mundo no tiene nada que ver con lo que pasa en el sistema. Nada que ver. No lo gobiernan las festividades del sistema. No lo gobiernan las modas del sistema. Lo gobierna Cristo. Saludos, mis amados. Oscar Melo también está conectado. Saludos, mi amado. Alberto Chacón, José Antonio Riveros. Luis Morón, José Kennedy Herrera. Saludos, mi amado José. Gerardo Marín. Rocío Medina. Juliet Quintero, también mi sobrina. Saludos. Y un buen número de hermanos. Cabana Stephanie. David Betancourt, saludos. Mireya Álvarez, saludos, mi hermana. Julián Ramírez Guerra, mi hermano. Luis Alberto, bueno,
Habría más para nombrar, pero solo quiero decirle, si usted conscientemente e intencionalmente sigue operando donde Cristo lo colocó, no hay nada que lo pueda derribar. Voy a repetir esto. Si usted conscientemente e intencionalmente sigue operando donde Cristo lo colocó por la obra consumada de la cruz, no hay nada que te pueda derribar. Nada. No hay nada. De repente, mire hermano, yo lo que pretendo con esta palabra que el Señor me ha permitido comprender por su gracia, es que usted ya no lo gobierne el sistema. El mundo ha sido crucificado para usted y usted para el mundo. Ahora usted está sentado en lugares celestiales. Usted no puede decir que está sentado en lugares celestiales, pero odia a alguien. Usted no puede decir que está sentado por la gracia de Dios, pero quiere que otros vivan bajo sus leyes. Por favor, lo que pasó en la cruz. No podemos seguir limitando el evangelio a que solo Él murió por mí. Eso es una partecita, pero es tan amplio, hermano, lo que pasó en la cruz. Ese es el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Lo que pasó en la cruz. Por años, la iglesia limitó el evangelio al cielo y al infierno. Qué pena con Dios. El evangelio es lo que pasó en la cruz. ¿Vale? Oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos permites compartir hoy. Señor, ayúdanos a seguir entendiendo por la obra del Espíritu que en la cruz destruiste el emperador de la muerte, el imperio de la muerte, y ya no me gobierna la muerte. Soy gobernado por la vida Zoe del Espíritu, aquella vida que tiene que manifestarse a manera de fruto en los hijos. Ayúdanos, Señor, a caminar como hijos resucitados, porque eso cambia el panorama. Eso cambia la manera como vemos las cosas. Si el mundo fue para mí crucificado, Señor, entonces no me gobernará el sistema. Y yo para el mundo, y el mundo nada tiene que ver en mí, porque fui crucificado para el mundo y el mundo para mí. Y yo estoy en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Que esta palabra pueda ser resonante en cada corazón que haya recibido esta palabra en esta mañana, Señor. Y que por la gracia del Padre podamos vivir en esta semana y toda la vida una vida victoriosa, porque en Cristo es una garantía. Una vida resucitada, una vida reconciliada, una vida justificada, una vida ascendida y sentada en lugares celestiales. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, bendecidos, la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes. Disfrute la vida de Dios. No se amargue por las cosas que pasan. Disfrute la vida de Dios. Me despido en el nombre de Cristo Jesús. Feliz de haber compartido con ustedes un poquito. El próximo domingo seguimos con la palabra de la cruz. Bendecidos, cielos abiertos y que sigan siendo felices. El pastor les dice, chao.